tenemos esta función, tengo que hacer el estudio completo, ¿sí? Primero, ya vimos, como vimos recién, saco dominio. Dominio de la función, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales menos el 0. Bien, los reales menos el 0. Fíjense que es una racional, en el único valor donde tenemos problemas para calcular es el 0, que me está anulando el denominador, ¿sí? O sea que serían los reales menos el 0. Paridad, estudio de paridad. Recién, chicos, no me di cuenta de decir, ¿sí? Para ustedes la gráfica, a ver, les había quedado, era así la gráfica, ¿verdad? Sí, era así. ¿Sí? Este era el eje, bueno. Fíjense que se reflejaba, lo que estaba acá se reflejaba acá y lo que estaba acá se reflejaba acá. Eso quiere decir que la función es impar, es simétrica respecto del origen de coordenadas, ¿sí? Todo lo que está acá debe estar ahí y lo que está acá debe estar acá, ¿sí? Así se refleja, digamos. Me olvidé de que veamos ese dato también. Bueno, veamos el estudio de paridad. Estudiamos paridad, planteo f de menos x, esto va a ser igual a menos x menos 1 sobre x. ¿Sí? O sea, en el lugar de x, reemplazo menos x, ¿sí? Fíjense que acá también, igual que en el anterior, puedo sacar factor común el menos y me queda x más 1 sobre x. Me está quedando menos f de x. O sea que la función tiene paridad impar. ¿Sí? Tiene paridad impar. Vamos a hacer intersecciones. Intersección, les voy a poner así, ¿sí? Intersección con el eje X. Esto es lo mismo, intersección con el eje X. Voy a plantear que la función sea 0. O sea, planteamos que X más 1 sobre X sea igual a 0. ¿Sí? Para eso, acá acomodo, hago la suma de fracciones, saco como un denominador, les queda x cuadrado más 1 sobre x igual a 0. ¿Sí? Bueno, un cociente, una fracción, o sea, un cociente, una racional va a ser 0 si el numerador vale 0. ¿Alguna vez va a ser 0 el numerador? Fíjense en que x está elevado al cuadrado, ¿sí? O sea que esta es la suma de dos números positivos. No hay posibilidad que esto nunca se me va a hacer 0. Eso quiere decir que intersección con el eje X no hay. No tiene intersección con el eje X, ¿sí? Esto nunca va a ser 0. Si no entienden algo, pregunten, chicos, ¿sí? Vamos a ver la intersección con el eje Y. Para que corte al eje Y, X debe valer 0. ¿Es posible que X valga 0? No, profe. No, profe. Por el dominio. Porque no está en el dominio, ¿sí? O sea, como x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, vamos a decir que no corta al eje Y. No hay chance, no se puede, ¿sí? Entonces, no tenemos intersección con los ejes, ¿sí? No hay intersección con los ejes. Me voy a hacer el estudio de continuidad. A ver, estamos ante una función racional, ¿sí? A ver, paridad, no, intersección con los ejes. Estamos ante una función racional, ¿sí? Es una función, todas las funciones que no sean funciones en rama van a ser continuas en su dominio. O sea que esta función es continua en los reales menos el 0. Ahora lo que yo tengo que ver es el tipo de discontinuidad que está presentando en 0. Recuerden que para que el estudio de continuidad sea completo, yo tengo que ver qué tipo de discontinuidad presenta en los valores donde no es continua, ¿sí? Entonces ponemos acá, continuidad es continua en su dominio, o sea, en los reales menos el 0. ¿Sí? Ahora me voy a estudiar el tipo de discontinuidad. Recuerden que para ver el tipo de discontinuidad que presenta una función en un punto dado, tienen que estudiar el límite. El límite es lo que les determinaba a ustedes el tipo de discontinuidad, ¿sí? Entonces me voy a plantear el límite con x tendiendo a 0 de la función de x más 1 sobre x. Planteamos el límite. Discontinuidad esencial de primera especie, ya de entrada sabemos que no puede tener, ¿sí? Para que haya discontinuidad de primera especie, ustedes tienen que tener una función en ramas. O sea, los laterales, los límites laterales deben existir y ser distintos, ¿sí? O sea, les comento eso como un repaso, ¿no? Es como un repaso de lo que vimos de continuidad. O sea que si hay discontinuidad, eso estamos seguros, ¿sí?
pero la discontinuidad va a ser o evitable o esencial de segunda especie. Veamos cuánto nos da este límite. Acomodamos, tenemos límite con x tendiendo a 0 de x cuadrado más 1 sobre x. ¿Sí? Cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0. O sea que me está quedando 1 sobre 0, que eso, el límite es infinito. ¿Sí? Recuerden que para que el estudio esté completo, debo hacer los laterales para ver el signo de infinito, ¿sí? Entonces planteamos límite con x tendiendo a 0 por derecha de x cuadrado más 1 sobre x. Si yo me acerco a 0 por derecha, quiere decir que estoy tomando un valor muy cercano a 0 positivo, ¿sí? 1 sobre un valor muy cercano a 0 positivo va a ser más infinito. Hacemos lo mismo por izquierda. Límite con x tendiendo a 0 por izquierda de x cuadrado más 1 sobre x. ¿Sí? Arriba tiende a 1, eso ya sabemos. Veamos abajo. Me acerco a un valor muy cercano a 0 por izquierda, o sea, va a ser un valor cercano a 0 pero negativo. 1 sobre un valor cercano a 0 negativo es menos infinito. ¿Sí? O sea que nosotros con este resultado ya sabemos que la función en x igual a 0 presenta discontinuidad esencial de segunda especie. Esencial de segunda especie. ¿Qué otra cosa saben, chicos, acerca de las asíntotas? Recuerden, ¿podemos decir algo acá con este resultado sobre las asíntotas? Hay asíntota vertical en x igual a 0. Hay asíntota vertical. Tenemos una asíntota vertical de ecuación x igual a 0, ¿sí? Y acá, esto, chicos, fíjense en que ustedes, a ver, capaz que antes pensaban, ¿para qué hay que hacer los laterales? ¿Sí? Ya sabemos que es infinito, o sea, no importa el signo, ya sabemos que la discontinuidad es esencial de segunda, sabemos que hay asíntota vertical. Bueno, esto ahora a ustedes sí les sirve para graficar, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir esto? Si yo me acerco a 0 por derecha, la función se me va más infinito. Y si me acerco a 0 por izquierda, la función se me va menos infinito. O sea, les está dando una forma de la gráfica, ¿sí? Ustedes lo pueden leer a esto y ver la forma de la gráfica. Lo voy a poner acá y después lo vamos a escribir a todo esto arriba, ¿sí? Yo tengo acá x y sabemos que x igual a 0 es asíntota vertical, ¿sí? Lo vamos a poner en línea de puntos, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Sabemos que si yo me acerco a 0 por derecha, la función se me va hacia más infinito. O sea, la gráfica tiene esta forma, ¿sí? Y si me acerco a 0 por izquierda, la función se me va hacia menos infinito. Eso es lo que yo puedo leer de ese dato. Por eso es que es importante ver el signo de infinito cuando voy a hacer los laterales, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo a esto. Vamos haciendo el resumen, chicos, ¿sí? A ver, intersección ya sabemos que no tiene. Yo voy a poner arriba, ¿sí? Todo. Necesito una pizarra más grande. A ver, acá tenemos dominio, los reales menos el cero. Segundo, sabemos que es impar, tiene paridad impar. Tercero, sabemos que no hay intersección con los ejes. Cuarto, presenta discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 0. ¿Sí? Cuarto. Quinto, sabemos que hay asíntota vertical de ecuación x igual a 0 y voy a hacer esto. O sea, más allá del límite y todo eso, lo que me importa a mí para la gráfica es este gráfico chiquito que lo leo del límite, ¿sí? Entonces lo voy a hacer acá chiquitito para tenerlo a mano. ¿Sí? Yo sé que la función va a tener esta forma. ¿Sí? Esa es la forma, chicos, que ustedes tienen de ir ya armando la gráfica a partir de los datos que tenemos, ¿sí?
Vamos a hacer el estudio de asíntotas horizontales y oblicuas. A ver, más allá de que nosotros a simple vista ya sabemos que horizontal no va a tener, tiene que quedar escrito, ¿sí? Así que ustedes pongan estudio asíntoto horizontal, lo voy a poner acá, asíntoto horizontal, o sea, planteo el límite con x tendiendo a más menos infinito de x cuadrado más 1 sobre x, ¿sí? A ver, chicos, espérenme que acá es un caos con los perros. Los voy a sacar afuera. Vayan planteándolo, ¿sí? Bueno, ahora sí. A ver, acá yo les pongo de 1 a más menos infinito, porque nosotros ya sabemos que el límite no existe, ¿sí? O sea que no hay asíntoto horizontal, ¿sí? Este límite no existe, o sea que no tiene asíntoto horizontal, ¿sí? Ustedes cuando se están rindiendo y les piden que lo hagan, bueno, pongan los dos límites, pongan que les da uno, da infinito. Si uno da, los dos dan infinito, ¿sí? Ponen y ahí concluyen. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que el resultado de este límite es más infinito, ¿sí? Si necesitan, chicos, que vean cómo, repasemos cómo salvar la indeterminación, díganme, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿cómo era para saberlo a simple vista con el tema del numerador y el denominador? No me Sí, acuerdo a de ver, eso. yo me fijo, si el grado del numerador es mayor que el del denominador, el resultado del límite va a ser infinito, ¿sí? Si los grados son iguales, el resultado del límite va a ser el cociente de los coeficientes principales. Y si el grado del numerador es más chico que el del denominador, va a ser 0 el resultado del límite, ¿sí? En caso que ustedes no lo quieran concluir así, quieran salvarla la indeterminación, se la salva de esta forma. Yo tengo límite con x tendiendo a más infinito de x cuadrado más 1 sobre x. Lo que se hace cuando me queda indeterminación infinito sobre infinito es sacar x al mayor grado. Fíjense que el mayor grado arriba es x cuadrado, saco factor común, digamos. ¿Sí? O sea, arriba saco x cuadrado. En el paréntesis me va a quedar 1 más 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Recuerden que cuando saco factor común lo que estoy haciendo es dividir por lo que saqué en los dos términos. Y abajo saco factor común x. Bueno, me queda 1, o sea, lo dejo así. Y esto se me va con este, ¿sí? Entonces me está quedando límite con x tendiendo a infinito de x por el paréntesis, que el paréntesis tiende a 1. Fíjense que cuando x tiende a infinito, el paréntesis tiende a 1. O sea que me termina quedando que va a depender de este x, va a tender a infinito, ¿sí? Si tiende acá a menos infinito, va a tender a menos infinito. Eso si la quieren salvar a la indeterminación, chicos, ¿sí? Y esto solamente se hace en indeterminación infinito sobre infinito. Eso de sacar factor común x al mayor grado. Bueno, eso sí lo vimos, ¿no? Con la comisión 6, no sé si... Por eso los chicos de la comisión 8, si tienen alguna duda sobre esto, preguntan, ¿no? O la comisión 6 también, si algo no se acuerdan o lo que sea, pregunten. Yo voy a borrar, si no me dicen nada, porque se entendió. Bueno, si no hay asíntoto horizontal, puede tener asíntoto oblicua, ¿sí? O sea, a ver, en realidad no estoy diciendo bien, porque puede pasar que yo tenga una horizontal para un lado y una oblicua para el otro, ¿sí? Si hacia más infinito no hay asíntoto horizontal, puede haber asíntoto oblicuo hacia más infinito. Lo mismo hacia menos infinito, ¿sí? Eso pasa en las funciones en rama, chicos, si no, no pasa, ¿sí? O sea que en una de este tipo vamos a tener horizontal para los dos lados o vamos a tener oblicua para los dos lados, ¿sí? Bueno, vamos a estudiar asíntoto oblicua. Para estudiar asíntoto oblicua, yo planteo la pendiente. Límite con x tendiendo a infinito, ¿sí? De la función, que la voy a poner de esta forma, ¿sí? Ya acomodada, la función dividido x. Cuando yo lo divido en x, fíjense que les va a quedar x cuadrado acá, ¿sí? Por eso es que vamos a tener asíntoto oblicua si el grado del numerador es un grado mayor que el del denominador, porque yo para calcular la pendiente estoy dividiendo en x, y ahí estoy haciendo que queden el mismo grado los dos, ¿sí?
O sea, la pendiente es límite con x tendiendo a infinito de la función sobre x. Me queda eso. Bueno, ahora cuando voy a evaluar este límite, el grado del numerador es igual que el del denominador. O sea que el resultado va a ser el cociente de los coeficientes principales. Va a ser 1. ¿Sí? Si hay una pendiente y su valor es 1. Veamos si hay una ordenada al origen. Planteo el límite con x tendiendo a infinito de la función menos la pendiente que vale 1 por x. ¿Sí? Bueno, voy a tener que seguir abajo, ¿sí? Acá me queda igual al límite con x tendiendo a infinito de, hago la suma, me queda como un denominador x, acá me va a quedar x cuadrado menos x cuadrado se va, o sea, me queda 1 sobre x. 1 sobre infinito es 0. O sea que sí tenemos asíntota oblicua y la misma va a tener pendiente 1 y ordenada al origen 0. ¿Sí? Pregunta, chicos, sobre esto. Así borro, porque, o sea, a ver, les pongo acá la ecuación, pero la tengo que poner arriba, ¿sí? La ecuación va a ser y igual a la pendiente que vale 1 por x más la ordenada al origen que es 0. O sea que la recta y igual a x es asíntota oblicua de esta función. Bueno, si no hay preguntas, yo, ¿sí? Pensé que me habían preguntado. Si no hay preguntas, chicos, yo voy a borrar esto, ¿sí? Este estudio también, así ponemos ahí arriba todo, ¿sí? Porque extremos, recuerden que lleva mucho espacio. Bueno, acá tenemos asíntota horizontal, vimos que no tiene, ¿sí? Y asíntota oblicua es la recta de ecuación y igual a x y es para los dos lados, hacia más y menos infinito. Fíjense que yo no le puse el signo porque es para los dos lados, es asíntota oblicua. Bueno, tenemos asíntota. Vamos a estudio de crecimiento, decrecimiento. ¿Sí? Crecimiento y decrecimiento. Recuerden que para hacer este estudio yo tengo que sacar los valores críticos, ¿sí? Para sacar los valores críticos obtengo la derivada de la función. Derivamos. La derivada de x solito es 1 y la de 1 sobre x va a ser menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? La acomodo y me queda x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Y acá tenemos que f' de x va a ser, a esto lo puedo expresar de forma factorizada. Fíjense que tienen diferencia de cuadrados, ¿sí? O sea, les va a quedar x más 1 por x menos 1, todo eso sobre x cuadrado. ¿Sí? Esta sería la derivada. Para obtener la segunda derivada me conviene que esté de esta forma. Para obtener los valores que anulan la primera derivada y para ver el signo me conviene que esté así. ¿Sí? Bueno, me voy a encontrar los valores críticos. Recuerden que los valores críticos son los valores que anulan la derivada. ¿Sí? Entonces vamos a obtener los valores críticos. Para eso agarro la derivada y la igualo a 0. ¿Sí? Fíjense que cuando se hace 0 la derivada. Cuando esto vale 0 o cuando esto vale 0. O sea, cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1. Son los valores críticos, ¿sí? O sea, reitero, chicos, voy a obtener los valores críticos para estudiar extremos y el carácter de crecimiento, ¿sí? Para eso agarro la derivada, la igualo a 0 y obtengo los valores críticos. El dominio, fíjense que el dominio de la derivada es el mismo que el de la función, o sea que desde ese punto de vista no hay valores críticos, ¿sí? Chicos, ahí en la plataforma yo les habilité algunos videos donde hay otras funciones en donde sí presentan ese tipo de valores críticos. Así que estaría bueno que los vean. Ya los voy a buscar, porque la verdad no los vi, son del año pasado, voy a buscar y les mando en el grupo cuáles son, así las intentan hacer, ¿sí? O los ven, digo. Bueno, profe. Bien, bueno, saco los valores críticos, me voy a hacer la tablita. Tengo en cuenta el dominio. Vamos desde menos infinito, 0 más infinito. ¿Sí? Esto es el dominio. Pero fíjense que también tengo que poner los valores críticos, ¿sí? En orden, así que pongo el menos 1 acá y el 1 ahí. Y me voy a hacer la tablita.
¿cuáles serían los factores? Esto y esto, porque fíjense en que esto está siempre al cuadrado, no afecta el signo de la derivada. O sea, tenemos x más 1, x menos 1, y a partir de ahí determino el signo de la derivada. Y en base a eso, conclusión. Recuerden que todo esto que yo estoy haciendo para concluir esta tablita, todo lo dice el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a ver el signo. Ya terminamos, ya falta menos con esta, ¿sí? A ver, desde menos infinito a menos 1, puedo tomar el menos 2, ¿sí? Me va a quedar negativo. Acá también me queda negativo. Menos por menos me queda más. Conclusión, en ese intervalo la función crece, y lo decimos por el criterio de la primera derivada. Desde menos 1 a 0, puedo tomar menos un cuarto. Si reemplazo acá me queda positivo, negativo, más por menos, menos, o sea que la función decrece en ese intervalo. Bueno, veamos desde 0 a 1 puedo tomar un medio. Si reemplazo acá me queda positivo, negativo, negativo, función decrece. ¿Sí? Y desde 1 hacia más infinito puedo tomar el 2, reemplazando acá me queda positivo, acá también positivo, más por más queda más. Conclusión, la función crece en ese intervalo. Bueno, vamos a concluir, ¿sí? Intervalos de crecimiento. Fíjense que la función crece desde menos infinito a menos 1. Me fijo, ¿el menos 1 está en el dominio? Sí. Entonces ponemos cerradito. Y también crece desde 1 hacia más infinito. Como el 1 sí está en el dominio, pongo cerradito el intervalo, ¿sí? Intervalo de decrecimiento. La función decrece desde menos 1 a 0. Como el 0 no está en el dominio, ponemos abierto. Y decrece desde 0 a 1. Como el menos 1 y el 1 sí están en el dominio de la función, ponemos cerrado ahí, ¿sí? Vamos a ver ahora los extremos relativos, ¿sí? Veamos si tiene extremos relativos, ¿sí? Vamos a evaluar acá según qué es lo que dice el criterio de la primera derivada, ¿bien? Veamos, desde menos infinito a menos 1 la función venía creciendo. Fíjense que justo en menos 1 se me está produciendo un cambio en el carácter de crecimiento. Pasa de crecer a decrecer, o sea, venía creciendo y comienza a decrecer. Y como el menos 1 sí está en el dominio de la función, yo puedo asegurar que f de menos 1 va a ser un máximo relativo. O sea, f de menos 1 es máximo relativo. ¿Cuánto vale f de menos 1? Vamos a reemplazar el menos 1 acá en x. Cuando yo reemplazo me queda menos 1 va a ser menos 2. O sea que menos 2 es máximo relativo. Recuerden que el máximo relativo es un valor de la función, no de la variable, ¿sí? Yo pongo f de menos 1 para que sepamos nosotros en qué punto se está presentando este máximo relativo. Bueno, sigamos evaluando acá. Bueno, acá viene decreciendo hasta 0, sigue decreciendo después de 0. De todos modos, si hubiese habido un cambio en el carácter de crecimiento en 0, 0, como no está en el dominio de la función, no puede ser un extremo relativo. O sea, en 0 no puede haber un extremo relativo, ¿sí? Veamos acá en 1. La función viene decreciendo y en 1 comienza a crecer. Fíjense, venía decreciendo y comienza a crecer. O sea que ahí, en 1, tenemos un mínimo relativo, ¿sí? O sea que f de 1 es mínimo relativo. Lo calculemos, va a ser 1 más 1 sería 2, ¿sí? Y solamente, el 1, aclaración, ¿sí? Aclaración, el 1 está en el dominio de la función, por eso es que sí, es un mínimo relativo. Está en el dominio de la función y además se presenta un cambio en el carácter de crecimiento de la misma, ¿sí? Bueno, con esto hemos determinado los extremos relativos. Ahora vamos a hacer el estudio de concavidad y puntos de inflexión, ¿sí? Acá yo voy resumiendo todo lo que hicimos. Voy a necesitar la primera derivada, pero bueno,
la necesito no factorizada, ¿sí? Para poder derivar me conviene que esté de otra forma. Vamos a estudiar concavidad, ¿sí? Entonces tenemos 7, 8, vamos a el estudio de concavidad. Bien, la primera derivada es 1 menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí? La obtuvimos hace un momento. La segunda derivada va a ser, f segunda de x va a ser igual a menos 2 sobre x al cubo, ¿sí? Esta es la segunda derivada. Perdón, sería 2 sobre x al cubo. 2 sobre x al cubo es la segunda derivada, ¿sí? Bueno, fíjense que no hay ningún valor para el de x para el cual la segunda derivada sea 0, ¿sí? O sea, acá vamos a decir, no existe ningún valor de x perteneciente al dominio de la función tal que la segunda derivada sea igual a 0. Con esto yo puedo asegurar que no vamos a tener puntos de inflexión, ¿sí? Si yo hubiese encontrado algún valor de x para el cual la segunda derivada es 0, tenemos posibles puntos de inflexión. Para asegurarnos si son o no, tengo que hacer la tablita, como trabajamos en el ejercicio anterior. Hago la tablita y evalúo el signo de la segunda derivada. Si hay un cambio en la concavidad, en un punto, en ese punto que me anuló la segunda derivada, ahí yo recién puedo concluir que es punto de inflexión. En este caso no hay ningún punto que me anule la segunda derivada, de modo que no hay puntos de inflexión, ¿sí? Vamos a hacer la tablita para estudiar la concavidad. Desde menos infinito a 0 hacia más infinito. Recuerden que hacemos igual como trabajamos recién, pero con la segunda derivada, ¿sí? Armo los intervalos según el dominio de la función. El signo de la segunda derivada va a depender de x al cubo, ¿sí? Entonces ponemos acá x al cubo y eso me va a determinar el signo de la segunda derivada y a partir de ahí yo puedo concluir qué tipo de concavidad se está presentando. Desde menos infinito a 0 yo puedo tomar el menos 2. Cuando reemplazo acá el elevar al cubo me queda negativo, de modo que la segunda derivada va a ser negativa. Conclusión, la concavidad va a ser negativa, ¿sí? Desde 0 hacia más infinito, positivo, segunda derivada positiva, concavidad positiva. Puntos de inflexión no tenemos. Acá en 0 se está presentando un cambio de concavidad, pero como el 0 no está en el dominio de la función, no puede ser un punto de inflexión, ¿sí? Bueno, vamos acá a establecer los intervalos de concavidad. Concavidad negativa va a ser desde menos infinito hacia 0. Y tenemos concavidad positiva desde 0 hacia más infinito. ¿Sí? Recuerden que en concavidad ponemos todo abierto. Bueno, en este caso el 0 no está en el dominio, pero si está en el dominio igual pongo abiertos los intervalos, ¿sí? Bueno, ya hicimos, a ver, resumiendo, obtuvimos el dominio de la función, ¿sí? Nos dimos cuenta que, mediante el estudio de paridad, que la función es impar, ¿sí? Hicimos estudio de intersección con los ejes y hemos encontrado que la función no corta a los ejes, a ninguno de los dos. Hicimos el estudio de continuidad y obtuvimos que la función presenta una discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 0, ¿sí? Estudiamos asíntotas y hemos encontrado que la función tiene una asíntota vertical de ecuación x igual a 0, ¿sí? Y la función se va hacia más infinito por la derecha 0 y hacia menos infinito por la izquierda 0, ¿sí? Asíntota horizontal no presenta la función y sí tiene una asíntota oblicua de ecuación y igual a x hacia más y hacia menos infinito. Obtuvimos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, encontramos que tiene extremos relativos, tiene un máximo y un mínimo relativo, hicimos el estudio de concavidad, encontramos los intervalos de concavidad negativa y positiva y descubrimos también que no tiene puntos de inflexión. Con esto yo ya puedo ir a hacer la gráfica. Vamos a plantear la gráfica. Con esto vamos a hacer ahora la gráfica, ¿sí? Para eso voy a trazar un sistema de ejes coordenados. Trazo el eje Y,
trazo el eje X, ¿sí? Vamos a ver, bueno, el dominio son los reales menos el 0, sabemos que en 0 hay una discontinuidad de segunda especie, ¿sí? Sabemos que X igual a 0 es asíntota vertical, así que le voy a hacer la línea de puntos, ¿sí? Es asíntota vertical, le hacemos la línea de puntos, pues ya sabemos que sería una asíntota vertical de la función no la va a tocar, ¿sí? Se va a acercar sin tocarla. Y la función también tiene una asíntota oblicua, que es la primera bisectriz, ¿sí? La recta de ecuación y igual a X. Entonces vamos a trazar esa asíntota oblicua. Trazamos la asíntota oblicua. ¿Qué más sabemos? Vamos a los extremos. Sabemos que f de menos 1 es un máximo relativo, ¿sí? Entonces vamos a menos 1, x igual a menos 1, ¿sí? Y cuando x vale menos 1, y vale menos 2, y ahí nosotros tenemos un máximo relativo, ¿sí? Este es un máximo relativo. ¿Qué quiere decir que acá hay un máximo relativo? ¿Sí? Sabemos que este valor, por el análisis que hicimos, me anuló la primera derivada. Quiere decir que acá la recta tangente va a ser horizontal, o sea que la curva va a ser de esta forma en ese punto, ¿sí? Lo mismo para el mínimo relativo. En x igual a 1 hay un mínimo relativo de valor 2. En x igual a 1 sabemos que hay un mínimo relativo, ¿sí? Y su valor sería 2. Entonces vamos a ubicar acá, en este puntito, sabemos que hay un mínimo relativo, o sea, la función venía decreciendo y comienza a crecer, y sabemos que la derivada en ese punto es 0, o sea, la recta tangente va a ser horizontal. Eso quiere decir que la curva va a tener esta forma. Tengan en cuenta que la curva se va a ir acercando a la asíntota oblicua sin tocarla, ¿sí? Entonces ya sabemos que de este lado va a ser algo así. Y lo mismo acá, se va acercando a la asíntota oblicua sin llegar a tocarla, ¿sí? Y lo mismo hacia la asíntota vertical, ¿sí? O sea, se va a ir acercando al eje Y sin llegar a tocarlo, ¿sí? O sea que la gráfica sería de esta forma, ¿sí? Obviamente, chicos, si ustedes no lo ven todavía, pueden agarrar un punto, o sea, pueden asignarle a X, al armar la tablita, le asigno a X 2 valores negativos, 2 positivos para complementar el estudio. Lo pueden hacer, pero si se fijan con todo este análisis ya puedo hacer un bosquejo de la gráfica, ¿sí? Bueno, veamos si cumple todo. X igual a 0, asíntota vertical, ¿sí? La primera bisectriz Y igual a X, asíntota oblicua, ¿sí? F de menos 1 es un máximo relativo, hacia X igual a menos 1 la función viene creciendo y luego comienza a decrecer hasta 0. ¿Sí? Desde menos 1 a 0 decrece y de 0 a 1 también decrece. Y crece desde menos infinito hacia menos 1 y desde 1 hacia más infinito crece, ¿sí? Vamos a la concavidad, vimos que no había puntos de inflexión, como estamos viendo en la gráfica. Tiene concavidad negativa desde menos infinito hacia 0 y concavidad positiva desde 0 hacia más infinito. De modo que esta sería la gráfica. Vamos al último paso de este estudio completo de funciones, donde voy a determinar la imagen de la función. La imagen de la función. Fíjense que la imagen serían los valores de Y. Entonces, si yo proyecto toda la gráfica sobre el eje Y, yo puedo ver cuál sería la imagen. Vamos desde menos infinito hacia menos 2, tomándolo al menos 2, unión, desde 2 hacia más infinito, ¿sí? Esto sería todo el estudio completo de esta función, ¿sí? Sería todo lo que ustedes aprendieron en el cálculo diferencial. Vamos a verlo en GeoGebra, debería coincidir con lo que hicimos en la pizarra. Bueno, veamos, grafiquemos la función, era x más 1 sobre x, ¿sí? Si se fijan, podemos ver acá que, bueno, voy a poner las rectas también, ¿sí? Tenemos las asíntotas, sería y igual a 0 y tenemos y igual a x, ¿sí? Esas dos serían las asíntotas.
Y bueno, es más o menos lo que nos salió acá en la pizarra, ¿sí? Entonces, con eso estaría completo el estudio de esta función.